ya vi que te levantas. Le voy a pedir a Claudia que se abstenga de decir groserías porque ya se está grabando aquí la sesión. Esta noche, por cierto, no he visto. Alabemos al Señor. Amén. No he visto cómo se ve la grabación así. Ahorita se las paso, está muy fácil y al rato la vemos. De cualquier manera la va a subir a la plataforma. Sí. Ay, Diosito. Bueno, arrancamos pues con esta sesión. ¿Ya hablaste con nuestros representantes? Voy a transmitir ahí. Ya se está grabando. Ahí está. Qué lindo te vayas. ¿Ya te daste tu rebaño? No, provecho, gracias. Bien, muchas gracias. Con permiso. Oye, ¿por qué no quieres una? No, es que cumplió años mi hijo y me ha comido pastel. Pero de este no. Bueno, llévate una. Bien, por ahí tenemos la agenda para la sesión del seminario de esta mañana. La tengo abajo del plato de... Tal como habíamos quedado, el día de hoy vamos a dedicar esta sesión de 2 horas. Son las 9:25. Esta sesión de 2 horas la vamos a dedicar al análisis de una parte del documento emitido por la SEP, del modelo educativo 2016. Y nos vamos a abocar, bueno, la primera parte es de un documento que emitió la SEP, aparte del modelo educativo, que es el de los fines de la educación. Es un documento muy breve. Y luego sí entraríamos a la parte de la introducción del modelo educativo, la escuela al centro y el planteamiento curricular. Para entrar en calor yo les preguntaría cómo ven este asunto. Impresiones generales sobre esto. ¿No tenemos noticias de la gente que está afuera? Luna de miel. No sé si Pellejo allá. Carla dijo que este mes lo sacó. Lo demás iba por. ¿De qué manera ahí está la grabación? Bueno, ahí están los temas. Ustedes dicen por dónde arrancamos. Desde el preámbulo del documento con la necesidad de transformar el modelo educativo, encontramos los valores del humanismo, sí, como eje central. Entonces, y lo seguimos encontrando este enfoque humanista a lo largo de todo el modelo, el documento en sí. Y efectivamente pues, nos lleva a analizar qué es o qué representa pues el tomar como eje central o como bandera al humanismo, y abre con los ideales de la revolución, por ejemplo, también. Un planteamiento de Claudia. ¿De dónde viene esto del enfoque humanista? ¿De dónde lo saca? Del artículo 3. El enfoque humanista está presente desde que se redactó el artículo 3. Como lo retoman constantemente a lo largo del documento. Claro, bueno, el enfoque humanista viene del siglo XIX, de la Constitución de 1857, y hay un enfoque humanista expresado en el artículo 3, pero quedó ya muy claro en la Constitución de 1917. Y se ha ido afinando paulatinamente a lo largo de las modificaciones que hubo más bien a lo largo del siglo XX, en el artículo 3. Creo que queda muy claro cuando dice que la educación que se imparta tenderá a fomentar integralmente, no me acuerdo cuál es la expresión, tenderá a formar integralmente todas las facultades del ser humano. Pero fíjate, David,
aquí retoma que el principal objetivo de la reforma educativa es que la educación debe ser laica y gratuita. Entonces, ¿por qué se dice que en el tercer constitucional eso ya se lo quitaron? No, y en el programa No se lo quitaron. No, pues es uno de los baluartes. Ahora, que, o sea, no pueden quitar esos elementos del artículo 3º. Sería tan grave como anunciar abiertamente la privatización total de Petróleos Mexicanos. O sea, ese nivel de debate generaría a nivel de la opinión pública, ¿no? Entonces tienen que conservarlo. Lo que están implementando es un conjunto de estrategias que permitan abrir la educación al mercado sin cambiar esa parte. Como un artículo 3º A. Como una forma de sacarle la vuelta a las obligaciones que están expresadas en el artículo 3º, ¿no? Así como se dice en la currícula oculta. Las letras chiquitas. Son las letras chiquitas. O como los Cohetes. O como los intentos desde, por ejemplo, la década de los 30, cuando se le anexó que debía ser laica, gratuita, obligatoria y socialista. Y Sí, luego se le agregó. posteriormente se le quitó, o sea, como esos permisitos, ¿no? Que de pronto se dan por temporadas de mover cosas que pareciera que no son tan sustanciales. Pero pues, no. Son las circunstancias históricas. O sea, uno analiza el contexto de los años 30, de finales de los años 30, en el periodo cardenista, entonces no es extraño que el artículo 3º fuera reformado y se le diera ese énfasis, que fue muy problemático y finalmente antes de que terminara el gobierno de Manuel Ávila Camacho, porque también ¿qué significa que la educación sea socialista? O sea, es un término muy... Lo mismo nos preguntamos qué significa que la educación sea de calidad. Es un elemento que es parte de la reforma educativa también. O sea, reformar el artículo 3º que sea de calidad ya quedó explícitamente. Y el problema es que no hay una definición muy clara de qué es eso de que sea de calidad. Si mal no recuerdo, en Francia se modificó no sé si sea la Constitución, pero más bien alguna ley relacionada con la educación, donde decía que la educación debía ser constructivista. Sí, y fue pues muy polémico el asunto, ¿no? Que la educación es educación y por antonomasia debe ser de calidad. Si es educación, si es algo verdaderamente educativo, por antonomasia no tendría que agregarse el término de calidad. Además aquí mencionan también sea de calidad e incluyente, y es lo mismo, una educación No es lo mismo. no puede ser, o sea, no puede ser llamada educación si no es incluyente. Sí, eso sí, pero no se equipara de calidad. No, en cuestión de esto que están comentando. Que sí, si es educación, o sea, que responde al momento histórico, pues tiene que incluir todos esos elementos que están en el debate. Eso significa que el concepto que estamos construyendo de educación tiene un carácter histórico. Es decir, lo estamos construyendo en la medida en que las circunstancias lo van demandando, el contexto va evolucionando, van evolucionando las concepciones que tenemos de lo educativo. Por lo tanto, la educación en el siglo XXI tiene que incluir todos estos elementos relacionados con el respeto a la diversidad, la inclusión, la democracia como un sistema de vida, etcétera, ¿no? Son los valores propios del momento histórico. El término de calidad es tan controversial como puede haberlo sido en los años 30 el término de que la educación será socialista. Primero tendríamos que definir hay una qué es una educación una social. supuesta definición que dice que calidad se refiere a que es buscar el máximo logro de desarrollo posible del educando. Eso es eficientista, ¿no? Así se refiere, pero igual que descuento el máximo desarrollo que sea posible dependiendo de las condiciones. Bueno, si son malas condiciones será mala la calidad, o sea, ya lo que hay, digamos. Lo que pasa es que más que preocupación por la calidad de la educación, a mí me parece que el Estado mexicano debería preocuparse por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Además de proporcionar un buen servicio educativo. ¿Por qué?
La literatura especializada ha estado consignando durante los últimos 40 años que hay una relación muy estrecha entre las condiciones socioeconómicas de la población y los resultados educativos. Un país que tiene un auge económico y un buen nivel de vida tiene buenos resultados educativos. Pero aquí está la inversa. O sea, se plantea que con la educación se van a resolver todos los problemas estructurales, ¿verdad? Que tienen que ver con la salud, el empleo, la seguridad. La educación es la octava maravilla. Sí, y aquí le están otorgando nuevamente esa función a la educación. Sí, porque políticamente es una muy buena salida y es la salida más económica, ¿no? O sea, te proporciona servicios universales, por ejemplo, de educación primaria, y ahorita están aspirando ya también a la educación secundaria, y a partir de ahí, pues, averigua de las como pueda, ¿no? Y ya te proporciona la educación, ya te proporciona los medios, ya depende de ti que puedas resolver todo el resto de los problemas. Pero además eso también de la laicidad, lo dicen en donde quieran, pero las escuelas particulares imparten clases de religión. Sí, son centros escolares, entonces el Estado tampoco está haciendo ahí su función. Lo que pasa es que hubo una reforma en el artículo 3, donde las asociaciones religiosas pueden impartir. En el 93, en la reforma del 93, en 93 se quitó esa restricción que había para que los ministros del culto religioso pudieran tener escuelas confesionales o religiosas. Sí, O sea, no es un delito eso. se puede buscar, obviamente, en el internet el artículo 3 y su historia, las reformas diversas. A veces es una palabra, a veces un sentido con un movimiento de ciertos conceptos. De modo que encontramos el artículo 3, pero con una serie de enmiendas que van ajustando la orientación general del mismo. Pero hay un espíritu original, que es el constituyente del 17, que se conserva, que venía de lo demás, de las otras etapas. Pero yo digo que ahí se buscan conceptos donde quepan las diferentes posturas. Creo que el contenido tiene un alto nivel de ideología, pero con potencialidad de que comparta con otros que tienen otra ideología coincidencia. O sea, son como estratégicamente continentes de diversidad de personas. Entonces, siempre los fines de la educación y lo que es la legislación donde se deriva está a la interpretación de los actores y del contexto. Tiene un carácter histórico. Así es. No es lo mismo leer antes de la matanza de Tlatelolco el artículo 3 de entonces que enseguida después de la matanza de Tlatelolco, por decir un extremo, un ejemplo crudo del derecho a la educación, de la misma protesta que ellos traían los estudiantes en términos políticos ya y actuantes. Entonces, cuando se viene el tema o la existencia más abierta de tecnócratas en el sistema, se empieza también a afilar en las diferentes legislaciones, ajustes, y este concepto de calidad se convirtió en la discusión. El concepto de calidad, recuerden, venía del asunto empresarial o de sistemas de procesos donde como cosas y bajo control metes insumos, pasa algo y sale un resultado. Calidad es que el resultado te dé un estándar determinado, ¿no? Calidad es, pones un punto de partida, trazas un valor cuantitativo, mides y es elevar el punto A al punto B en un resultado determinado. Se quiebran los procesos en pedacitos, ¿sí? Como en el Fordismo se quiebran los procesos para poder procesar
en las fábricas de manera separada las partes y facilitar luego el ensamblaje, facilitar la producción, la velocidad de la producción. Bueno, pues todo eso se traslada por acá. El asunto es que esto del humanismo hace un poco la diferencia, porque también sujeto a interpretación le puede matizar de que no se trata el concepto de calidad, aquel concepto este que decía, de tipo empresarial eficientista. ¿Cómo dijiste? Eficientista, sino que trata, no trata de objetos en formación o reformación, o no sé cómo se aplicaría ahí, modelación, sino se trata de personas, el ser humano como centro del universo, como el centro del sentido. Y esto matiza el concepto de calidad, por lo menos en la interpretación. Es que es subjetivo el concepto de calidad. O sea, lo que es para ti calidad, para mí no puede ser, o puede ser otra cosa. Sí. Entonces, por eso es subjetivo. Lo que sí es de que sí es eficientista, o sea, debe ir ahí a fuerzas la eficacia y la eficiencia en ese concepto. Pero sí es muy subjetivo, por eso no se tendría que hacer una definirlo, la definición. misma Constitución tendría que decir qué se entiende por calidad para poderlo comparar. Por ejemplo, es donde encuentra uno pistas de qué entienden ellos por calidad, cuando fijan los perfiles, parámetros e Pero indicadores. si en la misma empresa, en lo empresarial no se han puesto de acuerdo qué es calidad. No existe. No existe. No, concepto polisémico. Es más, en el sistema de calidad, cada empresa define qué es calidad para sí misma, ¿no? Porque pone sus parámetros y para cada producto incluso Y servicio. define cuáles son sus parámetros, cada servicio también. Y la otra es, ¿hay o no hay calidad? Simplemente no O sea, hay, lo que sí no hay nivel de digo es, calidad. tiene que estar implícito lo que es eficiencia y eficacia. O sea, eso sí. O sea, ahí otra vez son definiciones también que... Pero eso depende de lo que entiendes por calidad. También para la calidad, sirve de parámetro para la calidad. Bueno, voy a retomar un poco lo del laicismo que señalaba Irma. Durante todo el siglo XX hasta los años 90 estaba estrictamente prohibido que los cultos religiosos impartieran educación. Eso se acabó en el 93. Entonces el laicismo se reformula y se aplica estrictamente a la educación pública. O sea, el Estado no puede mostrar que es lo correcto, ¿no? El Estado no puede mostrar algún tipo de preferencia de carácter religioso por algún culto. Por lo tanto, la educación que imparte el Estado tiene que conservarse al margen de las creencias religiosas de quien recibe la educación, quienes prestan el servicio. Ese es el sentido de la laicidad. Que dice eso. ¿Cómo? Aquí tengo la parte donde el artículo, es que viene en el otro documento, en el plan curricular, viene el artículo 3 por la versión actual. Y ahí dice, garantizado por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación, o sea, la que parte del Estado, será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina. Pero es la que imparte el Estado. Antes de eso, con todo el espíritu socialista que tenía en su origen el artículo 3, estaba prohibido que cualquier culto religioso, las iglesias, impartieran algún tipo de educación básica, educación primaria y formación de docentes. Estaba terminantemente prohibido. Pero según algunos especialistas en la materia decían pues, que eso atentaba contra las creencias religiosas. Complejo, ¿no? Sí, o sea, no es nada sencillo. Se Pero llevan bueno, los mismos planes y programas, se lleva... sí, lo que sí tienen obligación las escuelas particulares, o sea, las escuelas particulares pueden impartir clases de religión sin ningún problema, no atentan contra la Constitución. Lo que sí es obligatorio es llevar el plan de estudios oficial. ¿Y qué es un decir? Porque... Adelante, Anita. Sí, en ese sentido, porque en apariencia se cumple con esos requisitos y allí yo creo que más de fondo está la diferenciación en la educación que se recibe niños, jóvenes, ¿no? Porque por un lado las escuelas particulares, o sea, como no tienen la rectoría del Estado, pues entonces tú puedes enseñar aparentemente
debes de cumplir los planes y programas, ¿verdad? Pero lo cierto es que cuando en las escuelas particulares se imparte sobre todo educación básica, o sea, los planes y programas están ahí como nomás para cubrir el requisito y ellos llevan sus propios planes y programas. Y entonces la diferenciación en cuanto a cuando quiero emplear la calidad ante el tipo de educación que se recibe en la población, pues ya es diferenciado, o sea, se pierde esto del planteamiento humanista y todo esto se pierde porque hay tal diferenciación de tipos de escuela, aún en la escuela pública. Eso es lo que yo digo. Aún en la escuela pública hay sin temor a equivocarnos, y porque lo hemos visto, hay de primera, de segunda, de tercera, y los grupos más vulnerables son los que reciben la educación en las mejores condiciones, los peores servicios, en todo, ¿no? En todo lo que tiene que ver, infraestructura, docentes, todo. Entonces, yo también veo, como decían, complejo, y la contradicción misma que encontramos, como que inclusiva, o sea, como que tienen que ponerla inclusiva y de calidad, si el mismo humanismo dice que es para desarrollar integralmente a todas las personas. Aquí no dice a los que tienen necesidades educativas, a los de discapacidad, a los de cierta raza, a los de género, a los de condición socioeconómica, a los de contextos vulnerables, o sea, no dice. O sea, son así como que las contradicciones que tiene los mismos planteamientos. Entonces, en la medida que uno, yo creo, ve esas letras chiquitas, va encontrando estas incongruencias, y luego las incongruencias sí creo yo se corresponden más con las cosas que implementa. El discurso no, el discurso es por un lado y lo que se hace va en otro sentido, pero las incongruencias del discurso sí corresponden con las acciones que implementa el Estado para atender la educación. Yo agregaría, por lo tanto, en toda la propuesta, esta nueva que se hace, subyace una concepción de calidad. Sí, la podemos encontrar algunos detalles. No está explícito, no, subyace, o sea, está incluida en el paquete. Habría que extraerla de ahí, abstraerla de ahí. Pero además, el asunto es cómo lo interpretan los que están o estamos frente a la educación concreta en la escuela y en los alumnos. Lo común es que si las personas que son docentes, educadores en este país, tienen referentes y elementos de reflexión no muy desarrollados, entonces la interpretación queda en cierto nivel. Si la interpretación se hace en un nivel profundo y le agregamos una práctica ética correcta, el resultado es potencialmente grandioso. Por eso remito, como creo la otra vez lo decía, el poder que podemos tener los educadores ante una invitación, una arenga, una norma, una ley como esta. Podemos pasarnos de noche con un contenido, podemos usar la crítica para decir eso no, porque eso corresponde a otros intereses, o podemos tomar y de ahí desdoblar en lo que tenemos que hacer con la creatividad de la cual puede hacer uso o puede desarrollar las personas. Entonces es potencialmente enorme, sumamente polémico, pero está al alcance. Contra las normas, contra el tipo de liderazgo de un directivo, contra políticas absurdas que luego llegan de un lado y llegan de otro. Aún con todo eso, el profe en una interpretación humanista, crítica, adecuada del asunto, puede ejercer su influencia
a pesar de los acotamientos. ¿O no? O no. O dejarla pasar. Víctor Mario. Sí, acá lo que estaban platicando del laicismo, estaba investigando aquí, y también con el Tratado de Libre Comercio también nos llegó una situación de ese tipo. Por ejemplo, el Innombrable hace una propuesta en 1991 de restablecer y darle personalidad jurídica a las iglesias y todo, y vuelve a recomponer las relaciones del Vaticano con el Estado mexicano, y luego en materia educativa hace lo siguiente, dice que la educación se mantiene como un principio general en carácter laico, pero la educación privada no queda sujeta a esta disposición. Se deroga la prohibición de intervenir en educación primaria, secundaria, normal y destinada a obreros y campesinos para las corporaciones religiosas. O sea, les abre, ahora sí, es lo que le comenté. Se acaban. A los ministros de culto y a las sociedades por acciones que exclusiva predominantemente realicen actividades educativas, y a las asociaciones o sociedades ligadas a la propaganda de cualquier credo religioso. Está abierto. Mi pregunta es, ¿todo este tipo de asociaciones de educación privada están sujetas también a los principios que marcan la reforma, de principios de calidad, de competencias y todo? Cuando hace una evaluación, cuando el Estado evalúa, incluye a todas las... ¿Y si los evalúan? La prueba enlace tienen que participar en esa evaluación. No. Pero enlace no. No, enlace maestros no. A los maestros de educación. No, a los maestros no. Sí, a los niños sí. El enlace sí. Pero porque ahorita está con la ahí. evaluación con esta reforma. La evaluación de los maestros es de carácter laboral. No puede participar. Se le aplica lo que paga el Estado, uno los paga. Bueno, desde mi punto de vista, evidentemente el Estado no puede legislar en el ámbito de la competencia privada en ese sentido. O sea, no se puede legislar sobre la conciencia de las personas. Por lo tanto, si alguien quiere que su hijo reciba educación religiosa, lo puede llevar a una escuela católica, y ahí, además de la educación elemental, pues puede recibir clases de religión o no hacerlo, tener una escuela pública, recibir la instrucción religiosa en la iglesia. Lo que no se debe hacer es que las escuelas que dependen del Estado estén en esa condición, y eso es lo que hace el artículo 3. O sea, no legisla en términos de la educación relacionada con la religión en el ámbito privado, tiene que legislar en el ámbito público, en el ámbito de la educación pública. Todo esto, esta discusión vino a raíz de que Claudia hablaba de los valores del humanismo que están presentes, y decíamos en el artículo 3 están. ¿Vieron el documento de los fines de la educación? ¿Dónde están los fines de la educación? Yo no los encontré. Sí, o sea, dije, pero se llaman los fines, y no dije a ver el artículo, lo que tuvo la reforma, son, y luego ya los logros, dije, pero ¿dónde? ¿Los logros son los fines? Los logros no son los fines. Es como dice ¿Dónde están los fines de la educación? Los fines son trascendentes. Sí. Los fines de la educación están ahí en las citas del artículo 3. O sea, yo también esperaba un listado de los fines de la educación. Es que no son otros. O sea, la parte axiológica está en el artículo 3. Es el marco jurídico que lo Pero contiene. sí describe un perfil del ciudadano. Así, pero esos no son los Pero fines de la esos educación. no son los que fines. queremos formar. Por eso, pero no los fines, o sea, los fines de la educación, yo pretendía, o yo quería encontrarlos así como que derivado del artículo 3, o sea, porque si se fijan en los mexicanos que queremos, lo que ahí viene, o sea, me suena más a las competencias o a las habilidades, a los conocimientos que deben de tener, a lo que se debe desarrollar para las personas, pero a ver, los fines. ¿Cómo debería sonar? ¿Cómo qué? Un ejemplo. O sea, que Es los el deber fines de la ser. educación se Y ahí desprenden está. directamente. El artículo 3 establece que el del sistema marco educativo que- debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Esos son.
Pero dice, fíjate, dice más arriba, el principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad.